¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si Adán y Eva solo tuvieron dos hijos varones que fueron Caín y Abel, entonces de dónde obtuvo Caín su esposa? Es intrigante explorar la posibilidad de que Caín tuviera una esposa y engendrara un hijo, considerando que Adán y Eva son presentados como los únicos progenitores de la humanidad en la Biblia. Al analizar detenidamente el texto sagrado, se abre la oportunidad de encontrar respuestas a este enigma misterioso que ha desconcertado a estudiosos y creyentes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y unirte a nosotros en este intrigante viaje de descubrimiento. El nombre de la esposa de Adán no se menciona sino hasta Génesis 3:20, donde Adán la llamó Eva, atribuyéndole el significado de madre de todos los vivientes. La confirmación en Génesis 2:25 de que Adán y Eva, como los primeros esposos, son los padres fundamentales de toda la humanidad descarta la posibilidad de que la esposa de Caín perteneciera a otra familia. En Génesis 4 verso 1 y 2 se relata el nacimiento de Caín y Abel, mientras que el versículo 25 menciona el nacimiento de Set después de la muerte de Abel. Aunque estos pasajes podrían sugerir un periodo breve sin mencionar el nacimiento de una hija, es imperativo recordar que el enfoque principal de este capítulo es el trágico asesinato de Abel por parte de Caín. Después de este evento, Dios exilia a Caín, quien se establece en la tierra de Nod y forma una familia con su esposa, Génesis 4 versos 16 y 17. Este relato bíblico presenta un misterio intrigante. ¿Cuál es el origen de la esposa de Caín? La narrativa nos invita a reflexionar sobre detalles no explícitos en el texto y a considerar posibles explicaciones dentro del contexto bíblico. Cuando Caín perpetró el asesinato contra su hermano Abel, es evidente que había transcurrido un periodo considerable desde el nacimiento de ambos. Después de ser desterrado y convertirse en un hombre errante y fugitivo, Caín temía por su vida, ya que la señal establecida por Dios revelaba la amenaza de que sus hermanos u otros parientes intentaran asesinarlo. En la tierra de la condición de fugitivo, Caín encontró a su esposa. A partir de estos eventos, se puede inferir que la esposa de Caín fue una descendiente de Eva, aunque el momento exacto de su nacimiento permanece desconocido. Génesis 5:4 menciona que en los 930 años de la vida de Adán, éste llegó a ser padre de hijos e hijas. La Biblia no especifica si Caín contrajo matrimonio con una de sus hermanas. Además, el relato que primero aborda el destierro de Caín y luego menciona a su esposa sugiere que transcurrió suficiente tiempo, posiblemente permitiéndole casarse incluso con una nieta de Adán y Eva. Por consiguiente, esto refuerza la teoría de que la esposa de Caín pertenecía a la familia de Adán y Eva. Los primeros 6 capítulos de Génesis resumen alrededor de 1.650 años de historia humana, omitiendo deliberadamente detalles para evitar que el libro se convierta en una obra monumental. En la creación de Adán y Eva, creados como adultos con la capacidad inmediata de casarse y reproducirse, Dios les encomienda la misión de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla, Génesis 1:28. Este llamado divino establece la base para que Adán y Eva inicien una familia destinada a crecer en número y ejercer dominio sobre la tierra. En resumen, Dios les otorga la capacidad de procreación y les confía la tarea de expandir su descendencia y ejercer autoridad sobre su entorno, marcando así los cimientos para la historia humana en desarrollo. Comprender plenamente la realidad de los primeros días del mundo y la amplitud de la primera familia puede plantear desafíos. Pero resulta crucial recordar que Adán experimentó una asombrosa longevidad de 930 años, según Génesis 5:5. Dentro de una familia tan extensa, es plausible que los descendientes de Adán y Eva optaran por distanciarse notablemente de sus padres. Este alejamiento se tornó imperativo para llevar a cabo las labores agrícolas y ganaderas, fundamentales para su subsistencia. La necesidad de espacio para estas tareas esenciales probablemente contribuyó a la dispersión de los descendientes. Un ejemplo de esta migración se observa en Génesis 4:16, cuando Caín, acompañado de su esposa, emigra a la tierra de Nod y establece su propio hogar y familia. De esta manera,
La expansión geográfica de los descendientes de Adán y Eva se conecta estrechamente con la necesidad práctica de encontrar tierras aptas para la producción de alimentos y la creación de nuevos núcleos familiares. Aunque enfrentaron desafíos, este proceso refleja la capacidad de adaptación de la primera familia a las demandas de su entorno y su búsqueda constante de autonomía y sostenibilidad. En Génesis 5:4 se refuerza la idea de que Adán y Eva tuvieron más descendencia, ya que Adán vivió 800 años después del nacimiento de Set, generando así más hijos e hijas. Este contexto cultural y temporal sugiere que el matrimonio entre hermanos no solo era aceptado, sino considerado esencial para la expansión de la raza humana en las primeras etapas de la historia, influido por circunstancias culturales y necesidades de supervivencia. La ausencia de prohibiciones específicas se observa en relatos bíblicos donde individuos contrajeron matrimonio con miembros de sus propias familias, como el caso de Abraham y Sara, medio hermanos. Este patrón cultural, arraigado en la necesidad de asegurar la continuidad de la humanidad, ilustra la evolución de las prácticas matrimoniales en respuesta a las demandas de su entorno histórico. La idea de que los hijos e hijas de Adán y Eva se casaron entre sí es rechazada por muchos debido a las leyes posteriores que prohíben matrimonios entre hermanos y hermanas. Sin embargo, en la perspectiva original, todos los seres humanos comparten una misma herencia genética como descendientes de Adán y Eva. La prohibición específica contra casarse con parientes cercanos, establecida en la ley de Moisés, Levítico 18-20, no estaba presente en la época de Adán y Eva. La práctica del matrimonio entre hermanos y hermanas no infringía la ley original de Dios, siempre y cuando se respetara el principio fundamental del matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida, según Génesis 1 y 2. El matrimonio de Abraham con su media hermana, mencionado en Génesis 20:12, es un ejemplo ilustrativo. Aunque estas uniones fueron posteriormente prohibidas por la ley de Dios, esto ocurrió unos 400 años después, en la época de Moisés. En la narrativa bíblica, un ejemplo similar al caso de Caín y su esposa es el matrimonio de Isaac y Rebeca. Isaac, hijo de Abraham, fue destinado a casarse con su prima Rebeca. La historia, que se relata en Génesis 24, destaca cómo Abraham envió a su siervo a buscar una esposa adecuada para Isaac entre sus parientes. En este caso, al igual que en la historia de Caín, vemos la práctica cultural aceptable de matrimonios entre familiares. La elección de Rebeca como esposa para Isaac no solo sigue las costumbres de la época sino que también es considerada providencial, ya que se interpreta como guiada por la mano divina. Este ejemplo subraya no solo la aceptación cultural de los matrimonios entre familiares en ciertos periodos de la historia bíblica, sino también la creencia en la dirección divina en estos asuntos matrimoniales. Demuestra cómo, en diferentes momentos y contextos, las uniones familiares eran consideradas no solo aceptables sino incluso necesarias para la continuidad del linaje humano. Otro caso bíblico que sigue el patrón de matrimonio entre parientes cercanos es la relación entre Amram y Jocabed, los padres de Moisés, como se relata en el libro de Éxodo. El relato de Amram y Jocabed proporciona un ejemplo adicional que se ajusta al patrón de matrimonios entre parientes cercanos, resaltando la aceptación cultural de estas uniones en diferentes momentos de la historia. Amram y Jocabed, ambos miembros de la tribu de Leví, compartían un lazo de parentesco cercano. A pesar de esta proximidad familiar, decidieron contraer matrimonio y formaron una familia que incluía 3 hijos, siendo Moisés uno de ellos. Este último, a su vez, se convertiría en uno de los líderes más destacados de la historia bíblica. Este ejemplo evidencia cómo las prácticas matrimoniales, aunque reguladas más tarde por la ley mosaica, reflejaban la aceptación cultural de ciertos tipos de uniones en distintos momentos históricos. Este matrimonio entre parientes cercanos no fue objeto de prohibición en el contexto cultural y temporal en el que tuvo lugar. Es relevante destacar que estas restricciones no fueron establecidas sino hasta más tarde, con la promulgación de la ley mosaica. Este ejemplo ilustra cómo las prácticas matrimoniales en la Biblia reflejan la aceptación cultural de ciertos tipos de uniones en diferentes momentos de la historia, antes de que se instituyeran restricciones específicas.
La historia de Amram y Jocabed, al igual que otros relatos bíblicos, subraya la importancia de considerar el contexto cultural y temporal al interpretar las prácticas matrimoniales descritas en la Escritura. La especulación en torno a la esposa de Caín surge de fragmentos clave en la historia bíblica que indican que ellos también tuvieron hijas, y más adelante añade que Adán, sin duda, tuvo muchos hijos más. Pero sería tedioso nombrar a los demás aparte de Caín, Abel y Set. Estos fragmentos revelan la posibilidad de que Adán y Eva hayan formado una familia notablemente extensa, y aunque no podemos verificar directamente la fuente de esta narrativa, la lógica de que tuvieron hijos adicionales más allá de los 3 mencionados en la Biblia encuentra respaldo en las Escrituras, Génesis 5:4. La revelación bíblica de la existencia de otras hijas, aparte de Caín, Abel y Set, agrega una capa intrigante a la narrativa de la familia original de Adán y Eva. Este indicio sugiere que la progenie de la pareja primordial fue más numerosa y variada de lo que se detalla de manera explícita en las Escrituras. Al explorar este misterio, nos adentramos en el fascinante mundo de aquellos hijos e hijas que no ocupan el centro del relato. Estas menciones implícitas de una familia más extensa nos invitan a reflexionar sobre la vida, las experiencias y las interacciones de esos individuos que, aunque no recibieron una atención detallada en la Biblia, jugaron un papel esencial en la historia humana temprana. Específicamente, la figura de la esposa de Caín emerge como un enigma intrigante dentro de este contexto más amplio. Al considerar la posibilidad de una familia más grande y diversa en los primeros días de la humanidad, surgen interrogantes sobre las dinámicas familiares, las relaciones entre hermanos y hermanas, así como las experiencias individuales de aquellos que no fueron protagonistas centrales en la narrativa bíblica. Este enfoque más amplio nos permite explorar no solo la estructura de la familia original, sino también las complejidades y las historias que podrían haberse tejido entre los diversos miembros de esa familia. Aunque no se proporciona información específica sobre la esposa de Caín, este silencio de la Biblia ha llevado a diversas interpretaciones y especulaciones a lo largo de la historia. La ausencia de detalles detallados sobre estos personajes secundarios permite que la imaginación y la curiosidad despierten, generando un continuo interés en torno a la familia de Adán y Eva y, en particular, la misteriosa figura de la esposa de Caín. La conclusión lógica acerca de la esposa de Caín es que probablemente era una de sus muchas hermanas. En la época de Caín, no existía la prohibición divina del matrimonio entre parientes cercanos, como se estableció más tarde en los días de Moisés, ver Levítico 18. En aquel momento, este tipo de unión no era considerado ilícito, y la salud de los hijos resultantes no estaba en peligro. Por lo tanto, la esposa de Caín pudo haber sido una de las numerosas hijas de Adán y Eva. Aunque esta idea podría parecer inimaginable en el contexto actual, no había restricciones contra el matrimonio entre hermanos en aquel entonces. Así, se resuelve el aparente misterio, brindando una perspectiva más completa sobre la familia inicial según la narrativa bíblica. En este video, hemos explorado la cuestión de la esposa de Caín, un tema que ha suscitado diversas interpretaciones y especulaciones a lo largo del tiempo. A través del análisis de diferentes perspectivas y referencias bíblicas, se ha destacado la posibilidad de que la esposa de Caín fuera una de sus muchas hermanas, basándonos en la idea de que Adán y Eva tuvieron una familia extensa, como sugiere la referencia de Flavio Josefo y Génesis 5:4. Además, se ha señalado que en el contexto cultural y temporal de la época de Caín, no existían restricciones divinas explícitas contra el matrimonio entre parientes cercanos. Se han proporcionado ejemplos bíblicos adicionales, como el caso de Amram y Jocabed, para ilustrar que estas uniones eran aceptadas en ciertos momentos de la historia antes de que se establecieran restricciones más específicas con la ley mosaica. En última instancia, la conclusión sugiere que la esposa de Caín probablemente fue una de sus hermanas, y que las prácticas matrimoniales en la Biblia reflejan la evolución cultural y las restricciones que se establecieron más tarde en la historia. Es esencial considerar el contexto cultural y temporal al interpretar estos relatos, reconociendo que las normas y prohibiciones matrimoniales pueden variar a lo largo del tiempo y la historia. Espero que este video te haya gustado.
Nos vemos en un próximo video.